Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí en esta mañana delante de ustedes para compartir una vez más un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, agradecer al Señor por la vida, el cuidado, la protección, la provisión diaria de nosotros en nuestras necesidades. En un periodo como este es bueno pararse en un momento de la vida y aprender a dar gracias al Señor por su cuidado y providencia y bondad inmerecida en nuestras vidas. Hoy quiero llevarle a meditar en Lucas capítulo 2, en el versículo 11 y bueno, animarle a que usted, antes de que pasemos a este devocional, a que tenga una vida devocional práctica, diaria con el Señor. Y para eso quiero invitarle en Lucas capítulo 2, en el versículo 11, y quiero que mediten dos palabras. Mire lo que dice allá: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire lo que dice, que es Cristo el Señor. Yo he titulado a este devocional Maestro y Amo. Maestro y Amo. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor, bendice a tu pueblo. Y Señor, es bueno poder estar aquí delante de ti para aprender de ti, de tu palabra. Cosas tan a la vez parecen tan sencillas, pero tan profundas a la vez, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. El ángel había dado cierta calma a los pastores que se encontraban cuidando del rebaño mientras nuestro Señor Jesucristo se encontraba naciendo ahí en ese pesebre en Belén de Judea. Y al leer y repasar pasajes como este para extraer algún principio o verdad más a través de la palabra del Señor, es increíble cómo uno encuentra en pasajes como este por lo menos una o dos palabras que ligadas al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de forma directa nos enseñan unas verdades increíbles, unas verdades maravillosas. A veces cuando tenemos una vida devocional, teniendo una disciplina de lectura y no tomar el tiempo para pensar en una o dos palabras, se nos hace tan superficial nuestro tiempo con el Señor que creo que deberíamos de dedicarle más atención a palabras y significados como este. Pero como todos sabemos, la palabra Cristo es la palabra directa para referirse al Mesías, al Jesús Mesías en español. Y me sorprende mucho que ligado a la palabra Mesías o Salvador, esté ligada a la palabra Señor. Porque cuando pienso en esta palabra Señor y pienso en el grado de significancia que esta palabra tiene en nosotros como cristianos, en aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, creo que esa significancia o significado de las palabras como Señor deben de tener un valor único, incalculable, a nosotros como cristianos y de lo que el Señor quiere de nuestras vidas. La primera palabra, hermanos, que yo encuentro ligada a la palabra Señor, en el idioma original, hermanos, tiene dos verbos inmediatos. La primera palabra para Señor, y averiguando un poquitico me di cuenta que esa palabra Señor está ligada a alguien que es un maestro. Tiene que ver con la capacidad que en el ámbito natural de las personas es aquella persona que me instruye, que me dirige, que me enseña. Y creo que cuando pensamos en el hecho de que Lucas y el ángel diga precisamente en el versículo 11 un Salvador y que es Cristo el Señor, debería de llevarnos a nosotros como cristianos a meditar cuánto y de qué manera el Señor es nuestro Maestro en nuestras vidas.
Creo que uno de los grandes problemas de la vida cristiana eh, es que muchos de los vasos de tantos de nosotros como cristianos y del por qué el Señor ya no nos puede enseñar más es porque nuestro vaso se encuentra lleno, lleno de conceptos, lleno de ideas, lleno de nosotros mismos, llenos de egoísmo, llenos a veces de apatía, llenos de indiferencia, llenos a veces de la falta de interés para que el Señor le hable y me hable a mí a través de mi andar con el Señor y obviamente a través de poderme congregar con regularidad en la iglesia local. Pero, Señor, tiene que ver con eso, con que Él sea nuestro maestro. Tiene que ver con el hecho de que nuestros vasos como cristianos no se encuentren llenos, sino que se encuentren disponibles para que el Señor nos instruya y nos guíe a través del conocimiento de la palabra del Señor. Y creo que esta es una de las grandes fallas en medio del pueblo de Dios, porque no tenemos esa disponibilidad al Señor de que Él nos enseñe, nos guíe, nos muestre su plan en nuestra vida como cristianos. Y creo que si tan solamente le pudiéramos decir diariamente al Señor en nuestra vida, sé nuestro Señor con el peso y con la significancia del término como tal, se liga a nosotros, le diríamos, Señor, enséñame. Quiero ser humilde. Quiero que me muestres tu voluntad. Quiero que me digas qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida a cada momento, a cada instante, a cada paso en el cual yo me conduzco diariamente en mi vida delante del Señor. Y si tuviéramos esa sensibilidad, esa habilidad para decirle a Él, al Señor en nuestra vida, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Maestro, dejaría en evidencia la disponibilidad que tengo para que Él me enseñe a mí como cristiano. El problema, como dije en momentos atrás, es que nuestro vaso está lleno muchas veces. Tenemos tanto de nosotros mismos, de una falta como en las bienaventuranzas, el propio Señor Jesucristo habló de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados, hartos, dice ahí en Mateo 5:6, en la versión antigua, que es la que estoy utilizando ahora de manera usual para mis enseñanzas y predicaciones. La verdad es que estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Hemos perdido, pareciera ser, que el hambre al Señor y hacia su obra, hacia su causa, que pareciera ser que lo que tiene que ver con el Señor en nuestra vida ya puede estar ocupando un segundo, tercer, cuarto y hasta quinto y hasta último lugar en nuestra vida, porque ya no es nuestro maestro, ya no es la prioridad como cuando el niño que tiene los anhelos y los deseos de ir a la escuela va con el primer gozo del primer día para que su maestro le enseñe. Muchos de nosotros nos hemos vuelto como cuando ya sabíamos que nos tocaba ir a la escuela, y si alguna vez mamá le llevó a usted ir con lágrimas haciendo una pataleta o una berrinche, no queremos entrar porque no queremos que nos enseñen. Y creo que el cristianismo de hoy está lleno de muchos haciendo esto. Muchos berrinches, muchas pataletas, no dejando que Él nos enseñe y nos guíe a través de su palabra. Si el Señor Jesús va a ser nuestro maestro, hermanos, yo creo que bueno sería que nosotros evaluáramos cuánto de lo que llevo yo en la vida cristiana Él me ha enseñado a mí a través de su palabra, de la iglesia local, de su siervo que me enseña, me ministra, me predica la palabra de Dios semana tras semana, abriendo el libro sagrado de la palabra del Señor. ¿Cuánto le permito yo al Espíritu Santo de Dios que me conduzca a través del estudio personalizado de su palabra en mi vida como
cristiano. Porque si el Señor va a ser nuestro maestro, en verdad nos falta salir de nuestra satisfacción de manera voluntaria, de manera humilde y abiertamente decirle que tenemos grandes problemas de satisfacción en nuestra vida y que queremos venir a Él para que Él sea nuestro maestro, nuestro Señor en nuestras vidas. Se dice que cuando alguien ah, alguien ya no es enseñable es porque se ha creído capaz de destacarse en su propio género, creyéndose hábil en lo que hace, sin que le permita a alguien o a nadie que le enseñe nuevas verdades a través de su palabra en nuestras vidas, en la vida espiritual y en el ámbito que sea. Yo estoy convencido que nadie es absoluto. Estoy convencido que todos en alguna medida mayor o menor en nuestra vida requerimos de que alguien nos enseñe algo. Y cuanto más nuestro Dios, al cual nosotros decimos adorar y servir en nuestra vida. Él es el gran instructor, hermanos. Él es el gran maestro por excelencia. Pero no solo es el maestro de quien yo recibo instrucción, hermanos, sino que a través de la Biblia yo encuentro que también Él es el Señor. Debería de ser, recuerde, la palabra Señor significa maestro, pero también es el Señor, es mi amo, es el dueño de mi vida. Yo soy como un esclavo voluntario en sus manos al que yo me le rindo de manera diaria y cotidiana a Él para que Él me diga a mí lo que yo tengo que hacer en mi vida como cristiano. Obviamente, cuando pensamos en el Señor, estamos pensando en el que es el amo de nuestras vidas, de nuestro todo en nuestra vida. Una traducción de esta palabra Señor básicamente está ligada a un Dios que cumple pactos y promesas y que está seriamente comprometido con nosotros en el momento de no solamente enseñarnos, sino de dirigirnos a nosotros. No olvidemos el día de hoy, hermanos, y más por las fechas que estamos por celebrar, que quien nació en ese pesebre, hermanos, no se quedó ahí, no se quedó siendo un niño. Al mundo y a muchos cristianos les gustaría que el Señor se hubiera quedado ahí como un recién nacido al que pudiéramos manipular y mover de un lado a otro. Él creció y vivió y murió. Y es el maestro y el amo por excelencia en nuestras vidas al que voluntariamente deberíamos de estarnos rindiendo en nuestra vida como cristianos. Él debería de gobernar nuestra vida. Una de las más tristes declaraciones que yo encuentro en Lucas capítulo 6 es cuando dice: si pues dices que yo soy Señor, Lucas 6:46, ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Dado que es el maestro, dado que es el amo en nuestras vidas, bueno sería que nosotros como creyentes le permitiéramos que nos diga lo que nosotros como cristianos debemos hacer a través de su palabra. Si pues soy Señor, mire la pregunta: ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Eso nos recuerda, hermanos, una verdad que ya antes había mencionado en otro devocional, porque si es mi Señor y Maestro, yo le voy a dejar que me enseñe y que me guíe. Le dejaré que me moldee. Le dejaré que me dirija en aquellas áreas que no queremos darle a controlar y a dirigir en nosotros. Diariamente, de manera voluntaria, hermanos, habrá una rendición de nuestra vida, de nuestra voluntad, de nuestros talentos, de nuestro todo. Porque bien dijo el ángel al dar una descripción del Señor Jesús y ponerlo bajo esa firme y contundente declaración en Lucas capítulo 2, en el versículo 11, al decir claramente, hermanos, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Y qué bueno sería que el día de hoy le pudiéramos decir: eres tú nuestro Señor. Eres tú quien dirige nuestra vida.
Eres tú quien está en control de cada paso que das y que doy. Y que doy delante de ti con firmeza, con seguridad, con determinación para seguir haciendo y cumpliendo su voluntad de nuestra vida. Quiero que por favor el día de hoy piensen en esta declaración. Maestro y un amo. ¿Cuánto controla Él y cuánto te enseña Él en tu vida? Cuando el ángel Gabriel lo introdujo, sabía que estaba introduciendo al que nos puede enseñar y el que debería de estarnos diciendo en cada etapa de nuestra vida lo que sí debemos de hacer nosotros como cristianos. Que el Señor nos ayude a decirle, Señor, el día de hoy, sé mi maestro enseñándome, pero también sé mi amo dirigiéndome y mostrándome lo que yo debo de hacer en mi vida. Y aquello que yo no te he rendido, Señor, el día de hoy, Señor, te lo quiero rendir a ti. Que el Señor le ayude, querido hermano. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día, hermanos.